Bienvenidos a Conversando de Todo con el Dr. José Manuel Rizo. Hoy les voy a hablar de los carnavales. Los carnavales más antiguos en América datan de 1582 en México. Se habla de los carnavales de Campeche. Pero quizás tres de los más famosos son el carnaval de Río de Janeiro en Brasil. El segundo de ellos es el carnaval de New Orleans. Y quizás hay una discusión porque los barranquilleros de mi querida Colombia dicen que su carnaval es mucho más famoso, inclusive que los carnavales de Venecia, que su distinción, esos 10 días cuando lo celebran, hablan de moda, de elegancia y de glamour. En cambio, los demás de Latinoamérica hablan de músicas populares, hablan de desfiles, de carrozas, hablan incluso de algunos excesos, porque es una celebración donde el pueblo da rienda suelta a sus disfraces y a su amor por el baile, por la cultura y por el disfrute de los carnavales. Pero hoy les vengo a contar también sobre los carnavales de mi tierra, de los Teques, en el estado Miranda, en Venezuela, que en el año de 1960 eran los mejores carnavales que podían existir en esa época e incluso era considerado un carnaval internacional. No podemos hablar de los Teques sin los carnavales. Sí. Cuéntanos, Edgar, bueno, que tú tuviste una vivencia pues muy profunda y sobre todo tu papá, tu tío. Toda la familia, porque aquí venía mucha gente de Caracas a ver los carnavales nuestros. Los carnavales de aquí, nosotros en aquella época no teníamos avenidas, eran calles. Y aquí, de la época de los 40 y pico a todos los 50, los carnavales fueron con carroza. Háblanos de esta imagen que para ti es una vivencia espectacular, supongo. Bueno, te cuento que esta foto la tenía mi papá guardada en sus cuestiones que él tenía, y en una de esas, que cuando mi papá se muere, que yo empecé a registrar todo lo que tenía, me conseguí esta foto y me la guardé. Yo la original me la guardé. Esta foto en una exposición que hicimos en la Casa de la Cultura, yo di ese material para hacer la exposición que íbamos de los carnavales de los Teques, y ellos reprodujeron esta foto porque les llamó mucho la atención de lo que yo le había contado. Mi papá es el que va conduciendo el jeep que está ahí. Voy a señalar acá. El jeep. Este es su papá. El que tiene unos lantas Ray-Ban. Ajá. Él tiene unos Ray-Ban. Y todas las muchachas que están ahí disfrazadas eran las hermanas de mi papá. Y el chamito que va colgando atrás, un catirito, era mi tío Luis Enrique, el menor de la familia de mi papá, que él fue, te voy a decir, él fue un gran basquetbolista aquí en Los Teques, y todo el mundo lo conoció. Todavía él vive ahorita en Margarita, mi tío Luis Enrique Viso. Y entonces todas esas muchachas se montaron en ese jeep, que era parte de una de las carrozas de aquella época. Las carrozas todas iban con diferentes trajes, se montaban con diferentes trajes en las carrozas. Hay una anécdota que yo me acordé dentro de la que, contándome yo mismo de lo que íbamos a hablar en el Centro Comercial La Hollada. Eso era una casa, eso era un cerro grandísimo, y ahí había una casa bellísima. Esa casa era de los Branger, de la familia Branger. Cuando se pasaban por la calle de abajo, pasaban las comparsas, las carrozas, ellos tenían un balcón bellísimo ahí, el balcón, ahí se ponían todas las familias, los Branger ahí. Y cuando pasaban las carrozas, ellos tiraban caramelo, serpentina, papelillo. Eso era una belleza, porque eso se veía, claro, porque uno se pegaba detrás de las carrozas. Aquí es, para que le lanzaran a uno los caramelos y uno agarrarlo para llevárselo para la casa. Claro. Entonces, esa anécdota, de eso casi nadie la conoce, de la casa de los Branger, que ellos hacían en ese balcón y tiraban los caramelitos. Eran el recorrido lo hacían ellos por todas las calles de Los Teques,
con carrozas de aquella época, te estoy hablando hasta los años 60, más o menos, se hicieron las carrozas. De verdad que es espectacular eso que me cuentas de los Branger, cuando con las serpentinas y los caramelos Sí, sí. las lanzaban. Pero aquí hay otra foto, si quieres, pasémoslas por allá y para que la mostremos de la época también. Los clases de los antiguos carnavales, ya eso comprende ya los 50 y pico, ya íbamos a llegar hasta ya los 60 y dele, que ya cuando ya esos tipos de carnavales ya no venían, pues. Entonces, llegó el consejo municipal de aquella época hizo un decreto para hacer la Feria del Indio. La Feria del Indio fue un compromiso creado por el Consejo Municipal con los comerciantes de Los Teques. Eso fue un gran trabajo que se hizo para hacer esa Feria del Indio. Se establecieron los hoteles, se arreglaron los hoteles, la parte comercial, o sea, se hizo una invitación internacional, porque aquí vinieron gente de Curazao, de Bonaire, de toda esa zona, venían para acá, para esa feria. Cuando se hizo el decreto para hacer la Feria del Indio, de ahí, una vez que se hizo la feria, que duró unas cuantas semanas, duró eso con desfile. ¿Por qué ahí empezó a salir la idea? Porque para la feria se hicieron desfiles de trajes. Ya la gente comprometía comparsas. Se crearon las comparsas. Como esta, que se ven acá. Exactamente. Entonces, ellos crearon esa época hacer ya el desfile con comparsas para darle lucidez. O sea, se comprometieron a algunas familias aquí en Los Teques de comprar sus telas, sus plumas, una serie de cuestiones para que fuera la mejor comparsa la que ellos sacaban. Incluso veo que tenían música, muestra esta, increíble. Bueno, aquí hubo una creación, de aquella época empezaron a venirse a hacer zambas, escuelas de zamba de aquí Los Teques. Pero en esa época también se empezó a meter el calixo. ¿Por qué? Porque la madama, la negra Isidora, hizo conexión con Los Teques porque se dio cuenta de los carnavales que estamos haciendo nosotros. Entonces, cuando se hizo el decreto de la feria, que terminó la Feria del Indio, inmediatamente el Consejo Municipal nombró una junta de carnaval para que nosotros siguiéramos esa misma tónica de hacer las comparsas por desfile y darle lucidez a Los Teques con unos carnavales de ese tipo. Ya no eran carnavales de carroza, sino era de comparsa. Esas comparsas todas eran inmensas. Las que habían comparsas hasta de 60 personas, 70 personas. Se disfrazaban o sea, hacían un estudio de lo que se iba a hacer la comparsa y salían las comparsas, que hay más de una. Aquí se puede ver la cantidad de gente que acudía a los desfiles de comparsas de esa época. Y las comparsas, que diferentes tipos de comparsas aparecieron en los carnavales. Cuando se decreta ese carnaval, empezamos a hacer los carnavales, se empezaban a hacer los carnavales todos los años, desde arriba del cabotaje, allá donde se formaba todo el desfile que se iba a hacer, desde donde está el terminal de pasajeros hasta casi acá, hacia donde está la bomba, el cabotaje. Ahí llegaba la formación de todas las comparsas para poder salir de allá para acá con todo. Vinieron calixos que hasta tuvieron, aquí se hizo hasta un grupo de calixos, porque vino un muchacho que se quedó de los que vinieron con Isidora para dar clase de los timbales para hacer calixos. Y aquí se hizo un calixo de aquí en Los Teques, se hizo un grupo de calixos y las zambas. Hubo más comunicación con la zamba, hacer la zamba porque era más fácil. La gente tenía los tambores, las cuestiones, las trompetas, etcétera, etcétera, para la zamba, que hacer el calixo. Pero siempre llamó más la atención el tocar los timbales del calixo de aquella época. Imagínate tú, llegamos a tener a Isidora bailando con todas las madamas en un desfile,
¿Qué nos trajo a nosotros eso? Que venía gente de afuera. Por eso que yo siempre he dicho que nosotros tuvimos carnavales internacionales. Carnavales. Porque los comerciantes se comprometían con el Consejo Municipal la colaboración para poder hacer toda la parte de seguridad. Yo a partir de los años 80 para acá fui el coordinador de desfiles de los carnavales. Se me nombró a mí porque, bueno, o sea, empecé a trabajar con los desfiles yo mismo por mi cuenta y ayudando Siempre me ha gustado el orden. Entonces establecíamos el orden arriba, las paradas de las comparsas, hasta donde llegaban, se hacían los descansos para que pasaran los carros. Por lo menos allá arriba se hacían para que llegaran el tráfico y se trancaba nuevamente para conseguir el desfile. Entonces, eso se organizaba con el Consejo Municipal y ahí estaban todas las fuerzas, policía, bomberos, defensa civil, Guardia Nacional y un grupo de seguridad que nombrábamos nosotros para el desfile que íbamos a hacer nosotros. Ese desfile seguía desde el cabotaje, daba la vuelta aquí, ya cuando eran las 5, ya para las 6 de la tarde, eso moría en la Avenida Bolívar, que ya estaba construida la Avenida Bolívar de esa época. Y ahí se montaba un templete, que yo no te hablé de los templetes de aquella época, los templetes de los canales viejos se montaban eran en la Plaza Bolívar. Ahí se leía la reina, un templete o tarima. ¿Qué es un templete? Una tarima de madera. ¿Y qué música había allí? ¿Qué era lo que hacían allí? Música de antaño. ¿De antaño? Los antaños tocaban su música y te elegían la reina en la Plaza Bolívar, salía la reina, que era la que iba en la primera carroza, etcétera, etcétera, etcétera. En este sentido, se hacía el desfile de las comparsas. Antes de hacer eso, ya se hacía una elección que le hacía el Consejo Municipal por debajo con las que iban a participar en las comparsas y se elegía una reina. Eso se veía en el desfile, se llevaba a la reina. Y terminando aquí en Avenida Bolívar, había otro templete ya más grande, y se montaban kioscos de comida de los lados. Ahí terminaba el carnaval y ahí tú podías amanecer hasta las 2 o 3 de la mañana tranquilo, porque había seguridad, la gente había compostura, ya la gente se recuperaba muchas cosas porque vendía empanadas, vendía refrescos, etcétera, etcétera. Claro, era una fuente económica. Exactamente. Pues. Entonces ahí se siguió el carnaval. Hasta ese carnaval se mantuvo bien, como debe ser, con un orden, con las comparsas, que no fueran niños metidos con los adultos, porque era un peligro. Aquí tuvimos una vez un accidente porque empezaron a usar cordones para acordonar las comparsas y había tanta gente que en una de esas que venían, uno de los cordones le agarró a un niño por aquí la boca y le abrió la boca completa con el cordón. ¿Qué hicimos nosotros en las otras reuniones? Eliminar todo mecate con las comparsas. Las comparsas tenían que llevar su equipo de seguridad de los lados para mantener su comparsa y que la gente no se le metiera. Y eso fue una de las cosas primordiales por la cual la seguridad se mantuvo en los desfiles de carnaval. Entonces, aquí mi mamá y mi papá tenían la costumbre de que si venían las familias de Caracas, ellos se disfrazaban en la casa y salían y se iban para los clubes disfrazados. De negrita, de mamarracho, que era lo que más se usaba en esa época. Y hacían aquí vino la Villo Caracas Boy, los melódicos, el combo de Puerto Rico, todo eso vinieron para los clubes, el Club Miranda y el Centro de Amigos, que eran los dos clubes de aquella época. Ajá. Si quieres, las vas mostrando tú mismo ahí. Entonces, bueno, aquí tiene fotos de los carnavales viejos, algunas de las que quedan. Y este era que vendía cuestiones de brujería allá arriba. ¿Narváez? Narváez. No me digas que es el señor Narváez. ¿Sabes por qué? Porque aquí, con este disfraz, Narváez viene llegando a los teques. Entonces, él vio los carnavales y él nos vio a nosotros que él quería meterse dentro del desfile. Y él agarró a 3, 4 mujeres, se vistieron como de olisca. Y él se disfrazó así y ese saumerio que pone ahí, yo le dije, eso fue lo que le dio pie a él para empezar a vender saumerios allá arriba y vender cuestiones para los grupos. Y él fue... Una buena estrategia, ¿no? Comercial. Una estrategia comercial. Este era Narváez. Todo el mundo lo conoció porque todo el mundo iba allá a comprar sus cuestiones. Estos son disfraces, estos son algunos de los últimos disfraces de los
Esos son los peluqueros que se disfrazaban allí, bellísimos, y ellos se maquillaban. Es una belleza el maquillaje y las piedras y las vestimentas. Esa fueron unas fotos que a nosotros nos llamó mucho la atención. Para nosotros ya eran concursos. Ellos concursaban, todos los disfraces concursaban y las comparsas en esa época concursaban. Entonces se hacía un jurado que era el que dictaminaba quién eran los ganadores. Nos instalábamos en la pasarela de los Llagas. Ahí hacíamos los equipos, la cuestión de sonido. Yo animé más de una vez ahí, porque iban pasando las comparsas y nosotros teníamos el registro. La comparsa se llama fulana de tal, no sé qué, y todo el mundo del lugar gritaban y le daban aplausos para que el jurado viera. Ahí se montaba el jurado para ver las comparsas y los disfraces de estos muchachos. Después que se terminaba eso, toda esa cuestión, se hacía la selección de quién eran los ganadores, terminaban los carnavales y se hacía en el complejo cultural un acto con los del jurado y se hacían las premiaciones allá en el complejo cultural. Y ahí se sabía quién era el primer premio, el segundo y el tercer premio, tanto de las comparsas como de los trajes personales de estos muchachos. Hasta ahí te puedo decir que fueron los mejores carnavales de Los Teques. Edgar Viso es artista plástico, investigador cultural y por muchos años fue coordinador de la Casa de la Cultura. Edgar tiene una facilidad para explicarte las cosas en forma sencilla, pero sobre todo tiene una gran sabiduría sobre lo que son las expresiones culturales y sobre todo de los carnavales en la ciudad de Los Teques. Algo que no hemos dicho, la ciudad de Los Teques está ubicada en el estado bolivariano de Miranda, en la República Bolivariana de Venezuela, para los que son de otros países. A mí me interesaría saber en tu país cómo celebrabas y cómo celebran los carnavales hoy en día, porque eso nos da la posibilidad de que podamos aprender y nutrirnos de cuáles son las expresiones culturales en cada una de las regiones y los países del mundo. Un gran abrazo desde mi corazón a tu corazón.